Estudio Bíblico Escuela Dominical Iglesia Evangélica Pentecostal. Domingo 04 de febrero de 2023. Tema: el sacerdote, al cumplir esta ley, hace manifiesta la justicia de Dios. Lección: Números capítulo 5 versículos 23 al 31. Texto: Salmo 19 versículo 7. Comentario: la figura del sacerdote en la Biblia no solo desempeña un papel ceremonial y litúrgico, sino que también se erige como un vínculo crucial entre el pueblo y Dios, manifestando así la justicia divina. A lo largo de la historia bíblica, el sacerdote se presenta como un mediador, un instructor, y un custodio de la ley, actuando en nombre del pueblo para asegurar la relación correcta con Dios. La labor del sacerdote como mediador es evidente en su función de ofrecer sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo. A través de estos actos, se buscaba la expiación y la reconciliación con Dios, demostrando la seriedad de la justicia divina y la necesidad de la intervención sacerdotal. Además, el sacerdote no solo cumplía con rituales, sino que también era llamado a enseñar las leyes de Dios al pueblo. Su papel como portador de la sabiduría divina y como mensajero de Jehová subraya la importancia de la instrucción para comprender y aplicar los principios justos de Dios en la vida cotidiana. La custodia del santuario y la responsabilidad de llevar la iniquidad del pueblo señalan la seriedad del papel del sacerdote en mantener la santidad y la justicia en la relación del pueblo con Dios. Los rituales de purificación y redención llevados a cabo por el sacerdote simbolizaban la búsqueda de la justicia divina y la restauración de la comunión con Dios. A través de todas estas funciones, el sacerdote no solo representa la justicia de Dios, sino que también prefigura a Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto. El Nuevo Testamento revela que Cristo cumplió plenamente con la ley, como sumo sacerdote sin mancha, se convirtió en el mediador supremo entre Dios y la humanidad. Mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote actúa como mediador, representando al pueblo ante Dios y ofreciendo sacrificios para expiar los pecados. Léase en Hebreos capítulo 5 versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados. Ofrendas que representan la justicia de Dios. Las ofrendas y sacrificios prescritos en la ley representan la búsqueda de expiación y justicia ante Dios. Léase en Levítico capítulo 10 versículo 17, por ventura no se debía haber comido en el lugar santo la ofrenda por el pecado, y así hacer expiación por la culpa en el santuario. También la sangre se os daba a vosotros sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, y así hacer expiación por vuestras almas. Representante de la santidad de Dios, el sacerdote, al cumplir sus deberes, es llamado a reflejar la santidad de Dios ante el pueblo. Léase en Levítico capítulo 21 versículo 8, y lo santificarás, por tanto, porque él ofrece el pan de tu Dios, lo santificarás, porque yo Jehová, que os santifico, soy santo. 4. Ceremonias para la purificación. Las ceremonias de purificación simbolizan la separación del sacerdote para el servicio santo, manifestando la pureza requerida por Dios. Léase en Levítico capítulo 8 versículo 30, y tomó Moisés de aquel aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y las vestiduras de él, y a sus hijos y las vestiduras de ellos. 5. Portadores de las leyes de justicia. El sacerdote tiene el deber de enseñar y explicar las leyes divinas, manifestando así la justicia de Dios al pueblo. Léase en Levítico capítulo 10 versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. 6. Intercesores por el pueblo. A través de las bendiciones sacerdotales, se manifiesta la intercesión del sacerdote por el favor divino y la paz del pueblo. Léase en Números capítulo 6 versículos 23 al 27, habla a Aarón y a sus hijos, diciendo: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 7. Custodios del santuario. El sacerdote, como custodio del santuario, tiene la responsabilidad de preservar la santidad del lugar y llevar la iniquidad del pueblo.
léase en Números capítulo 18 versículo 1, y Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis la iniquidad del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la iniquidad de vuestro sacerdocio. 8. Fuente de instrucción y juicio. El sacerdote es llamado a ser una fuente de sabiduría y guía, impartiendo la ley de Dios con autoridad y discernimiento, léase en Malaquías capítulo 2 versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. 9. Ritos de expiación y redención. Los ritos de expiación realizados por el sacerdote simbolizan la redención del pueblo y la purificación de sus pecados, léase en Levítico capítulo 16 versículo 15, entonces degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 10. El sumo sacerdote como tipología de Cristo. La obra del sacerdote señala hacia Cristo, el sumo sacerdote perfecto, quien cumplió plenamente con la ley y manifestó la justicia de Dios a través de su sacrificio sin mancha, léase en Hebreos capítulo 4 versículos 14 y 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En conclusión, el sacerdote, al cumplir con la ley, no solo lleva a cabo rituales ceremoniales, sino que manifiesta la justicia de Dios al actuar como mediador, instructor y custodio de la ley. Este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia divina y a reconocer en Cristo el cumplimiento perfecto de esta función sacerdotal, que nos ofrece reconciliación y acceso directo a Dios. Primer título. Dios juzgará toda obra humana. Versículos 23 y 24. Léase, Eclesiastés capítulo 12 versículo 14, Apocalipsis capítulo 20 versículo 12. Comentario. El principio de que Dios juzgará toda obra humana es una verdad fundamental que permea las Escrituras y nos insta a una reflexión profunda sobre nuestras vidas y acciones. Este concepto no solo enfatiza la responsabilidad individual, sino que también resalta la naturaleza justa e imparcial de Dios como el juez supremo. El versículo de Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 establece la universalidad del juicio divino, abarcando cada obra, pública o secreta, buena o mala. Este enfoque integral refleja la soberanía y omnisciencia de Dios, quien no pasa por alto ninguna acción humana. Nos confronta con la realidad de que todas nuestras decisiones, intenciones y palabras serán examinadas a la luz de la justicia divina. El llamado a dar cuenta de sí mismo, como se menciona en Romanos capítulo 14 versículo 12, resalta la singularidad de nuestra relación con Dios. Cada individuo será personalmente responsable ante el Creador por sus acciones. Esta responsabilidad individual nos motiva a vivir con conciencia y consideración de cómo nuestras elecciones afectan nuestra relación con Dios. La imparcialidad de Dios en el juicio, mencionada en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17, es un recordatorio de que Dios no muestra favoritismo. No evalúa nuestras acciones en base a nuestra posición social, habilidades o recursos, sino que juzga según la obra de cada uno. Este principio desafía cualquier prejuicio humano y subraya la equidad y justicia divina. 1. Dios juzgará toda obra humana. El siguiente versículo destaca la certeza de que todas nuestras acciones, sean conocidas o secretas, serán sometidas al juicio divino. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 2. Responsabilidad por nuestras acciones. La responsabilidad personal ante Dios implica que cada individuo rendirá cuentas por sus acciones. Romanos capítulo 14 versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 3. Juicio imparcial de Dios. Dios juzga imparcialmente, considerando las acciones de cada persona sin favoritismos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
4. Juicio basado en motivaciones internas. Dios no solo evalúa las acciones externas, sino también las motivaciones internas del corazón. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 5. Obras reveladas en el día del juicio. En el día del juicio, nuestras obras serán expuestas y evaluadas a través del fuego purificador. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. 6. Juicio según la luz recibida. El juicio de Dios tiene en cuenta la luz y el conocimiento recibido, demandando más a quienes han sido agraciados con mayores revelaciones. Lucas capítulo 12 versículo 48. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 7. Recompensa o condenación en el juicio. El juicio divino resultará en recompensa para los justos y condenación para aquellos que han rechazado la verdad. Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 8. Juicio de las palabras habladas. Incluso nuestras palabras serán objeto de juicio, destacando la importancia de la pureza en la comunicación. Mateo capítulo 12 versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 9. Juicio justo e inmutable. El juicio de Dios es justo y considera las obras de amor y servicio hacia su nombre. Hebreos capítulo 6 versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 10. El temor de Dios ante el juicio. El conocimiento del juicio futuro y el temor de Dios motivan a vivir de manera que agrade a Él y persuadir a otros a hacer lo mismo. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículos 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conclusión. La imparcialidad de Dios en el juicio destaca su naturaleza justa y equitativa. No evalúa nuestras vidas según estándares terrenales, sino que juzga cada obra según su estándar divino. Esta verdad nos llama a superar cualquier discriminación o parcialidad, viviendo con justicia y amor hacia los demás. Segundo título. Dios aprueba al que actúa con verdad. Versículos 25 al 28. Léase, Zacarías capítulo 8 versículo 16, Efesios capítulo 4 versículo 25. Comentario. La búsqueda y práctica de la verdad se erigen como pilares fundamentales en la relación entre el ser humano y Dios. Desde las Escrituras, emerge un principio claro: Dios aprueba y se complace en aquellos que actúan con verdad. Este principio no solo implica evitar la mentira, sino también abrazar la sinceridad en todas las áreas de la vida. En un mundo donde la verdad a veces parece relativa, la verdad bíblica ofrece un fundamento sólido y eterno. La verdad no es solo un conjunto de hechos, sino una manifestación de la naturaleza divina, emanando de Dios, quien es la fuente misma de toda verdad. La búsqueda y adhesión a la verdad no solo son actos de obediencia, sino también expresiones de confianza en aquel que es la verdad absoluta. 1. Dios aprueba al que actúa con verdad. Este versículo destaca la abominación de la mentira ante Dios y resalta su complacencia en aquellos que actúan con verdad. Proverbios capítulo 12 versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. 2. Dios como fuente de verdad. La verdad proviene de Dios, y aquellos que confían en Él reconocen su naturaleza veraz. Salmo 31 versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. 3. El camino de la verdad. Buscar y caminar en la verdad es un acto de adoración a Dios, quien es la fuente de toda verdad. Salmo 86 versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad.
afirma mi corazón para que tema tu nombre. 4. Verdad que libera. La verdad no solo es un acto de aprobación ante Dios, sino que también tiene el poder de liberarnos de la esclavitud del pecado. Juan capítulo 8 versículo 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 5. Dios desea verdad en lo interno. Dios valora la verdad en lo más profundo de nuestro ser, y su deseo es que busquemos y vivamos la verdad en todo momento. Salmo 51 versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 6. Actuar con integridad. La integridad, que incluye actuar con verdad, es más valiosa ante Dios que la riqueza y la falsedad. Proverbios capítulo 19 versículo 1. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos labios y fatuo. 7. Dios guía a la verdad. La oración por ser guiados en la verdad revela la dependencia del hombre en Dios como la fuente última de verdad. Salmo 25 versículo 5. Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. 8. El Señor aprecia la veracidad. La comunicación veraz y la administración de justicia son aspectos que el Señor aprecia y fomenta. Zacarías capítulo 8 versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y el juicio de paz en vuestras puertas. 9. La verdad como fundamento. La verdad es esencial en las relaciones interpersonales, sirviendo como fundamento para la unidad en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 10. La verdad como fruto del Espíritu. La verdad es parte del fruto del Espíritu, manifestándose en la vida de aquellos llenos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 11. Dios como testigo de la veracidad. Dios es testigo de la veracidad de aquellos que proclaman su verdad, y su aprobación recae sobre aquellos que actúan con sinceridad. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y doctor de los gentiles en fe y verdad. Conclusión. La verdad no solo nos libera de la esclavitud del engaño, sino que también construye cimientos sólidos para las relaciones humanas y fortalece la comunión con Dios. En un mundo marcado por la desconfianza y la falsedad, la verdad se convierte en un faro que guía nuestras vidas y nos conduce a experimentar la plenitud que viene al vivir conforme a los principios divinos. Tercer título. El juicio de Dios, libera al inocente y condena al culpable. Versículos 29 al 31. Léase, Proverbios capítulo 11 versículo 19, Romanos capítulo 6 versículo 23. Comentario. La comprensión del juicio divino como un proceso que libera al inocente y condena al culpable es esencial en la cosmovisión bíblica. Este tema nos sumerge en la naturaleza justa y soberana de Dios como el juez supremo, revelando su compromiso de administrar la justicia con imparcialidad y rectitud. En la Biblia, el juicio de Dios se presenta como un acto divino que va más allá de la mera evaluación de acciones externas, es una manifestación de su carácter justo y fiel. Este principio trasciende las limitaciones humanas y nos introduce en un entendimiento profundo de la justicia divina, donde el inocente encuentra refugio y el culpable enfrenta la consecuencia de sus acciones. La revelación de la justicia de Dios como fundamento de su trono, como se describe en el Salmo 89 versículo 14, establece la base de nuestro estudio. Esta introducción nos lleva a explorar cómo el juicio divino se convierte en un refugio para el oprimido, un liberador del inocente y un disciplinador del culpable. 1. El juicio de Dios, libera al inocente y condena al culpable. El siguiente versículo destaca la abominación ante Dios de justificar al impío o condenar al justo, revelando la rectitud divina en el juicio. Proverbios capítulo 17 versículo 15, el que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. 2. Dios como juez justo. La naturaleza justa de Dios como juez es esencial para entender que su juicio busca la equidad y la rectitud. Salmo 7 versículo 11, Dios es juez justo,
y Dios está airado contra el impío todos los días. 3. Libertad para el inocente. El juicio de Dios se manifiesta revelando la justicia como la luz, dando libertad al inocente de toda acusación injusto. Salmo 37 versículo 6. Y manifestará tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. 4. La confianza del justo en el juicio de Dios. La confianza del justo radica en que el juicio divino no permitirá la dominación de la impiedad sobre los justos. Salmo 125 versículo 3, porque el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos a la iniquidad. 5. Dios examinando los corazones. El juicio de Dios va más allá de las apariencias externas, alcanzando la esencia del corazón y recompensando o condenando conforme a las acciones. Jeremías capítulo 17 versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 6. La venganza pertenece a Dios. El juicio de Dios implica la administración divina de la justicia, recordándonos que la venganza pertenece al Señor. Romanos capítulo 12 versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 7. La inocencia como defensa. La verdad se revela en el juicio cuando se examinan todas las perspectivas, defendiendo la inocencia y condenando la falsedad. Proverbios capítulo 18 versículo 17. El primero en hablar parece justo, hasta que viene su vecino y le examina. 8. El juicio de Dios como refugio. El juicio de Dios se convierte en un refugio para el oprimido, garantizando justicia en medio de la angustia. Salmo 9 versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. 9. Dios como redentor del inocente. Dios actúa como redentor del inocente, siendo fuerte y firme en favor de aquellos que son víctimas de la violencia. Proverbios capítulo 23 versículo 11, porque el redentor del inocente es fuerte, y será firme en favor del que padece violencia. 10. Juicio divino que descubre la verdad. El juicio divino revelará la verdad oculta y manifestará las intenciones de los corazones, resaltando la soberanía de Dios en la revelación de la justicia. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 5, así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 11. La misericordia en el juicio de Dios. La misericordia acompaña al juicio divino, mostrando que Dios considera tanto la justicia como la compasión. Santiago capítulo 2 versículo 13, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. 12. La justicia de Dios como fundamento. La justicia y el juicio son fundamentales en el trono de Dios, estableciendo un fundamento sólido para su gobierno divino. Salmo 89 versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. En resumen, la idea de que el juicio de Dios libera al inocente y can. Conclusión, la misericordia de Dios, presente incluso en su juicio, resuena en nuestras mentes, recordándonos que su justicia va de la mano con la compasión divina. La certeza de que la venganza pertenece al Señor nos insta a confiar en su sabiduría y a liberar nuestras cargas en sus manos soberanas. Finalmente, la conclusión de este tema nos deja con una reverencia renovada por el Juez Supremo. Al reconocer que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, encontramos seguridad en la verdad de que Dios, en su soberanía, libera al inocente y condena al culpable de manera perfecta. Texto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19 versículo 7. Comentario del texto. Este versículo enfatiza la excelencia y perfección de la ley de Jehová. La palabra de Dios, revelada a través de su ley, es completa y sin defectos. La función de esta ley va más allá de simplemente establecer normas, tiene el poder de transformar la vida interior del individuo. La ley de Jehová no solo ofrece dirección moral, sino que también tiene el poder de convertir el corazón y la mente de aquellos que la reciben con humildad. Referencias.
Salmo 119 versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Este versículo subraya la eternidad y la firmeza de la palabra de Dios, reforzando su confiabilidad y autoridad. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este pasaje destaca la inspiración divina de las escrituras y su utilidad para guiar, corregir y enseñar. Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo subraya la naturaleza viva y transformadora de la palabra de Dios, capaz de penetrar en lo más profundo del ser humano y discernir sus pensamientos y motivaciones. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.